España está a un paso de disputar su primera final de un mundial desde que levantó el trofeo en 2010, y lo consiguió pasando por encima de la selección que muchos consideraban la gran favorita para llevarse el título. Antes de la semifinal, todas las miradas estaban puestas en Kylian Mbappé y en el peligroso ataque de Francia, pero España fue claramente superior de principio a fin y se impuso por 2-0. De hecho, Francia ni siquiera logró rematar entre los tres palos hasta el minuto 81. Creo que muchos habíamos olvidado lo buena que es realmente esta selección española. Si hablo de España, no hablo de una sola estrella. La estrella es el equipo, y cuando brilla, lo hace como un colectivo. Si dejamos de lado la derrota en la tanda de penaltis frente a Portugal en la final de la Liga de Naciones del año pasado, España no ha perdido un solo partido desde marzo de 2023. Aún así, ha pasado prácticamente desapercibida durante todo el Mundial. El empate en el debut ante Cabo Verde fue recibido como si hubiera sido un desastre, y después, las victorias frente a Arabia Saudí y una Uruguay bastante decepcionante tampoco despertaron demasiado entusiasmo. España siguió ganando, pero nunca terminó de ser vista como la gran favorita para conquistar el torneo. La situación de Lamine Yamal probablemente también influyó. Después de sufrir una lesión en los isquiotibiales antes del torneo, no pudo dominar los partidos como muchos esperaban. Así que, en lugar de convertirse en la gran figura del Mundial, pasó buena parte de la competición intentando recuperarse y gestionar su estado físico, pero a estas alturas ya no debería quedar nadie con dudas sobre España. Sus actuaciones han dejado claro que no hay ninguna selección en el fútbol mundial que mueva el balón mejor que ellos. Han dominado la posesión con una facilidad impresionante, incluso frente a algunas de las mejores selecciones del planeta. Contra Francia, en los últimos minutos, la afición empezó a cantar «Olé» con cada pase, y hasta Mbappé terminó perdiendo la paciencia. Además, España llegó a tener la mejor defensa de todo el torneo. Todos sabemos que España se siente cómoda con el balón, pero en este mundial también ha demostrado una organización defensiva extraordinaria. Solo había encajado un gol, y fue en el partido contra Bélgica. Gran parte del mérito es de Luis de la Fuente, que ha construido un equipo increíblemente bien organizado. Cada futbolista sabe exactamente dónde colocarse, tanto con balón como sin él. Presionan en bloque, defienden en bloque, y cuando recuperan la posesión, todos tienen claro cuál debe ser el siguiente pase. En el centro de todo está Rodri. Con 30 años y el brazalete de capitán, marca el ritmo del juego con pases cortos y largos, y además lidera la presión cada vez que España pierde el balón. Da la sensación de haber recuperado el mismo nivel que mostró cuando ganó el Balón de Oro. La verdad es que le hizo un favor enorme al fútbol, porque, seamos sinceros, ¿te imaginas lo insoportables que serían algunos aficionados si Vinicius hubiera ganado el Balón de Oro? Con el nivel que está mostrando España, podríamos estar viendo el regreso de aquella época dorada en la que dominó el fútbol mundial entre 2008 y 2012. Lo curioso es que, antes de 2008, España tenía una reputación completamente distinta. Siempre parecía tener un equipo espectacular sobre el papel, pero acababa decepcionando cuando llegaban los grandes torneos. Era la eterna promesa del fútbol internacional. Todo cambió cuando Luis Aragonés asumió el cargo. Tomó una de las decisiones más valientes en la historia del fútbol español. Dejó fuera a Raúl. En aquel momento, Raúl era una de las mayores figuras del país, pero Aragonés estaba convencido de que el futuro pertenecía a una nueva generación. Jugadores como Xavi, Iniesta, David Silva y Cesc Fábregas se convirtieron en el eje del proyecto. El equipo se construyó alrededor de la calidad técnica, los pases rápidos y el movimiento inteligente, y por detrás de ellos aparecía Marcos Senna, cuyo enorme trabajo defensivo permitía que los futbolistas más creativos jugaran con total libertad. Así nació el tiki-taka. España empezó a controlar los partidos con el balón de una forma que el mundo del fútbol nunca había visto antes. Los rivales apenas podían acercarse. Los pases circulaban a una velocidad increíble y los movimientos estaban perfectamente coordinados. La conexión entre algunos de aquellos jugadores parecía imposible de romper. De hecho, estoy convencido de que Iniesta y Xavi se entendían casi por telepatía. España conquistó la Eurocopa de 2008 y, por fin, puso fin a décadas de decepciones. Pero aquello solo fue el comienzo. Cuando Vicente del Bosque tomó las riendas de la selección, heredó un equipo lleno de confianza y de futbolistas de primer nivel. Para el Mundial de 2010, España era todavía más fuerte. En la portería estaba Iker Casillas, que vivía uno de los mejores momentos de su carrera. Basta con recordar las paradas que hizo en la final del Mundial.
En defensa contaban con Sergio Ramos y Gerard Piqué, una de las pocas ocasiones en las que jugadores del Barcelona y del Real Madrid dejaron de lado su rivalidad para formar una pareja espectacular con la selección. En el centro del campo, Xavi, Iniesta y Busquets trasladaron a la selección el fútbol que maravillaba con el Barcelona. Para muchos, el mejor centro del campo de todos los tiempos. Y por supuesto, cuando se habla de esa medular, es imposible olvidarse de Xabi Alonso, que también manejaba el ritmo del partido con una tranquilidad y una precisión extraordinarias. Y arriba estaba David Villa, un delantero imparable. Aquella versión de España era despiadada, no porque marcara una cantidad enorme de goles, sino porque prácticamente no te dejaba tocar el balón. La posesión se convirtió en su mejor sistema defensivo. Si España tenía la pelota, tú simplemente no podías marcar, y si no podías marcar, tarde o temprano encontraba la manera de derrotarte. Puede que no siempre fuera el fútbol más espectacular para todos, pero su eficacia era indiscutible. España ganó 4 partidos consecutivos de eliminatoria por 1-0 y llegó a la final del Mundial. Y entonces llegó uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol español, el gol de Andrés Iniesta en la prórroga contra Países Bajos. España se convirtió en campeona del mundo por primera vez en su historia. La mayoría de selecciones se habrían conformado con eso, pero España no. En 2012, llevaron sus ideas todavía más lejos. Con las lesiones y los cambios en la plantilla obligando a Del Bosque a adaptarse, España presentó algo que en aquel momento parecía completamente revolucionario: jugar sin delantero. En lugar de utilizar un clásico número 9, Cesc Fábregas actuaba como falso 9, mientras los centrocampistas ocupaban constantemente la zona central del campo. El resultado fue un control absoluto. Los rivales ni siquiera podían acercarse al balón, no podían presionar, no podían seguir el ritmo. España dominaba la posesión y marcaba el ritmo de cada partido a su manera. Y en la final, hicieron posiblemente la mejor actuación de toda aquella época. Una goleada por 4-0 contra la Italia amante de la lasaña. La mayor diferencia de goles jamás vista en una final de la Eurocopa. Así que, hablamos de la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. 3 grandes torneos consecutivos. Pero incluso, los mejores equipos del mundo terminan cayendo con el tiempo. Y la generación dorada de España no fue diferente. Después de dominar el fútbol mundial entre 2008 y 2012, las primeras grietas empezaron a aparecer en el Mundial de 2014 en Brasil. España llegó como la campeona defensora del título, pero esta versión del equipo parecía más lenta, más veterana y mucho más predecible que aquella selección que había conquistado el mundo 4 años antes. El principio del final llegó contra Países Bajos. España comenzó bien y se adelantó gracias a un penalti transformado por Xabi Alonso, pero todo cambió justo antes del descanso, cuando Robin van Persie marcó uno de los goles más memorables de la historia de los mundiales. A partir de ese momento, España se vino completamente abajo. Arjen Robben destrozó una y otra vez la defensa española al contraataque, Casillas sufrió una de las peores actuaciones de su carrera, y Países Bajos terminó logrando una sorprendente victoria por 5-1. Unos días después, Chile derrotó a España por 2-0, y los campeones defensores se marchaban del torneo en la fase de grupos. El problema era bastante evidente. España llevaba años dominando el fútbol con el mismo núcleo de jugadores y las mismas ideas tácticas. La posesión seguía estando ahí, pero la velocidad había desaparecido, la intensidad también. Los rivales entendieron que, si se mantenían bien replegados, defendían con paciencia y salían al contraataque en cuanto España perdía el balón, podían hacerle mucho daño. 4 años más tarde, en Rusia, la situación no mejoró. Apenas unos días antes de que comenzara el Mundial, Julen Lopetegui fue destituido tras aceptar la oferta para convertirse en entrenador del Real Madrid, una decisión que sumió al vestuario en el caos. Fernando Hierro asumió el cargo a última hora, pero España nunca terminó de convencer. El partido de octavos de final frente a la anfitriona Rusia resumió a la perfección todos los problemas de aquella etapa. España se adelantó muy pronto gracias a un gol en propia puerta y, a partir de ahí, monopolizó la posesión durante casi todo el encuentro. Completó más de 1000 pases y tuvo el balón el 74% del tiempo. El problema era que todo ese dominio apenas incomodaba a Rusia. Los pases eran cada vez más lentos, más seguros y mucho más previsibles. Rusia se limitó a replegarse, mantener el orden y contemplar cómo España movía el balón de una banda a otra sin generar ocasiones realmente claras. Al final, el partido se decidió en la tanda de penaltis. El guardameta ruso, Igor Akinfeyev, se convirtió en el gran héroe de la noche y dejó a España fuera del Mundial. A pesar de controlar el balón durante casi todo el partido, la selección española fue incapaz de crear ocasiones claras cuando más las necesitaba. Mucha elaboración,
pero muy poca profundidad. Cuando llegó el Mundial de 2022, Luis Enrique había renovado la selección con una nueva generación de futbolistas de enorme calidad técnica. La idea seguía girando en torno a la posesión, la organización y el control del juego. Sin embargo, muchos de los problemas seguían presentes. España arrancó el torneo goleando a Costa Rica por 7-0, lo que hizo pensar a muchos que el tiki-taka estaba de vuelta. En realidad, aquel resultado terminó siendo engañoso. En los octavos de final, España se enfrentó a Marruecos y el encuentro recordó muchísimo a la eliminación frente a Rusia 4 años antes. Marruecos se mantuvo compacto, disciplinado y paciente. España dominó la posesión durante más de 120 minutos, pero volvió a tener enormes dificultades para generar ocasiones de verdadero peligro. Cuando el partido llegó a los penaltis, la selección española se derrumbó. Sarabia estrelló su lanzamiento en el poste, Bono detuvo el penalti de Carlos Soler, Busquets también falló, y Marruecos logró la clasificación gracias al inolvidable penalti a lo Panenka de Achraf Hakimi. España volvió a despedirse de un gran torneo sin encontrar una respuesta a los mismos problemas que la habían perseguido durante casi una década. Al terminar el Mundial de Qatar 2022, quedó claro que la vieja versión del tiki-taka ya no era suficiente. La posesión, por sí sola, no bastaba para ganar partidos. España seguía siendo capaz de dominar el balón, pero ya no conseguía imponer su juego a los rivales. Lo que durante años había sido el sistema táctico más temido del fútbol mundial, se había vuelto poco a poco demasiado previsible, demasiado lento y demasiado sencillo de neutralizar. La selección se encontraba ante una encrucijada. El viejo modelo había llegado al final de su recorrido y muchos aficionados se preguntaban cuál sería el siguiente paso del equipo nacional. Fue entonces cuando Luis de la Fuente recibió la oportunidad de hacerse cargo de la selección. Al principio, el nombramiento no despertó demasiado entusiasmo. De hecho, creo que incluso ahora, después de conquistar la Eurocopa de 2024, Luis de la Fuente sigue sin recibir todo el reconocimiento que merece por parte del público. No era un entrenador de gran prestigio mediático, y tras una temprana derrota frente a Escocia en la fase de clasificación para la Eurocopa, las dudas no hicieron más que aumentar. Pero mientras desde fuera muchos cuestionaban el proyecto, de la Fuente mantuvo la calma. Llevaba años trabajando con las categorías inferiores de la selección española y sabía perfectamente lo que estaba por venir. La generación que él mismo había ayudado a formar por fin estaba preparada para dar el salto al fútbol absoluto. El primer gran paso llegó en el verano de 2023, durante la fase final de la Liga de Naciones. España alcanzó la final después de eliminar a Italia y se encontró con Croacia en un partido muy igualado que terminó sin goles tras la prórroga. Durante años, las tandas de penaltis habían sido una auténtica pesadilla para el fútbol español. Esta vez fue diferente. Unai Simón realizó 2 paradas decisivas. Dani Carvajal asumió la responsabilidad con una tranquilidad admirable y España acabó llevándose el título. Es cierto que la Liga de Naciones está muy lejos del prestigio que tienen un Mundial o una Eurocopa. Sé que esa afirmación no gustará a ciertos aficionados, pero es la realidad. Aún así, aquel triunfo tuvo un valor enorme para ese grupo de jugadores. Puso fin a una larga sequía de títulos y, sobre todo, devolvió la confianza al equipo. Por primera vez en muchos años, España volvió a sentirse campeona. Esa confianza se trasladó directamente a la Eurocopa de 2024. España llegó a Alemania como una selección respetada, aunque pocos la situaban entre las grandes favoritas. Apenas unas semanas después, terminó proclamándose campeona. Y no solo ganó el torneo, fue, con diferencia, el mejor equipo de principio a fin. Lo que hizo diferente a esta selección fue el equilibrio. La calidad técnica seguía ahí, al igual que la precisión en el pase, pero ahora también había velocidad, agresividad y mucha más verticalidad. De la Fuente diseñó un sistema flexible, capaz de adaptarse a las distintas situaciones del partido. España podía monopolizar la posesión cuando lo necesitaba, pero también sabía atacar con rapidez y castigar a los rivales en las transiciones. El cambio más evidente llegó por las bandas. Durante años, España había sufrido frente a equipos que defendían muy atrás porque no contaba con futbolistas capaces de superar rivales en el 1 contra 1. Incluso en la época dorada, sus extremos no eran extremos naturales, sino centrocampistas adaptados a esa posición. Tanto David Silva como Andrés Iniesta podían jugar abiertos, pero su hábitat natural estaba en el centro del campo. Ahora, en cambio, España disponía de 2 de los extremos jóvenes con mayor proyección del mundo, Lamine Yamal por la derecha y Nico Williams por la izquierda. Hoy en día, muchos consideran a Lamine Yamal el mejor extremo del planeta, aunque en aquel momento todavía era una promesa para gran parte del público.
Ambos permanecían muy abiertos, ensanchaban las defensas y encaraban constantemente a los laterales rivales. En lugar de mover el balón de un lado a otro de forma interminable, España contaba ahora con futbolistas capaces de romper un partido con un solo regate. Por detrás, centrocampistas como Pedri, Dani Olmo y Fabián Ruiz encontraban continuamente espacios entre líneas y realizaban desmarques inteligentes. Rodri dirigía el juego desde una posición más retrasada, aportando equilibrio cada vez que el equipo se lanzaba al ataque, y cuando España perdía el balón, no esperaba replegada. La presión era inmediata. Los rivales apenas tenían tiempo para asentarse o construir sus propias jugadas. En ataque, Mikel Oyarzabal se encargaba de convertir las oportunidades en goles, como dejó claro con su actuación en la final de la Eurocopa frente a Inglaterra. El resultado fue un equipo capaz de ganar de muchas maneras distintas. Podía controlar el ritmo del partido, salir al contragolpe, dominar la posesión o arrollar a sus rivales gracias a su velocidad. Exactamente eso fue lo que ocurrió durante su camino hacia el título. España derrotó a Croacia, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra para levantar el trofeo, imponiéndose a algunas de las selecciones más fuertes del fútbol mundial. Gran parte de ese éxito tuvo como protagonista al propio Luis de la Fuente. A diferencia de otros entrenadores obsesionados con encajar a sus futbolistas dentro de un sistema rígido e inamovible, él siempre ha defendido que el sistema debe estar al servicio de los jugadores, y no al revés. Confía en los jóvenes, les concede libertad y crea un entorno donde equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje. Esa es una de las principales razones por las que un futbolista como Lamine Yamal ha explotado a una velocidad sorprendente. La presión sigue existiendo, pero el miedo ha desaparecido. Al combinar conceptos tácticos modernos con un estilo de liderazgo cercano y de confianza, Luis de la Fuente ha conseguido algo que el fútbol español llevaba buscando desde el final de su generación dorada. No ha renunciado a la identidad histórica de España, simplemente la ha hecho evolucionar. Y precisamente por eso, muchos creen que esta selección tiene todo lo necesario para volver a luchar por conquistar otro mundial.